Ya estamos de regreso y como bien lo escuchábamos en la introducción, ya está en el estudio Jimena Estudillo porque vamos a hablar de lo que ha estado pasando en Arica, muchos temas respecto al caso Conscripto que ya está salió de la justicia militar y ya está en la justicia pública. Así que Jimena, cuéntanos. Querida colega y el director, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Digamos que estoy adelantada un poquito porque decidimos adelantar la jornada de lo que es los viernes, ¿no? Que se habían convertido como el resumen de la semana. Hecha la aclaración, decirles que efectivamente hemos estado con mucha noticia y en particular una noticia nacional que la hemos venido siguiendo desde el día 1 en que se produce la muerte de Franco Vargas en el Altiplano, en Pacoyo, en una marcha militar. Y ayer se produjo una noticia importante que dentro del proceso investigativo que se está siguiendo en la justicia ordinaria es la realización de una reconstitución de escena que no contó con los militares que están involucrados, solamente con las víctimas, ¿ya? Y creo que sí llevaron a un enfermero que había participado justamente en las maniobras de rescate y resucitación arriba en el altiplano. Esa es parte de las diligencias finales que está realizando el Ministerio Público porque tiene un deadline en diciembre decidir si va a formalizar la investigación y a quiénes, o si no va a perseverar y va a dejar esto así. Es muy extraño que eso ocurra sabiendo que hay una muerte, hay dos jóvenes hay uno que perdió extremidades y quedaron con incapacidades físicas, están en Santiago en un tratamiento y hay por lo menos un número importante de jóvenes que se fueron afectados por un virus respiratorio, pero también hoy día tienen secuelas psicológicas muy complejas. El tema de la muerte de Franco y también los vejámenes a los que estuvieron expuestos le ha significado algunos costos también emocionales muy grandes. Les ha costado mucho rehacer su vida o recomponer sus vidas o ver qué hay en el horizonte para ellos porque se habían encaminado porque eran voluntarios la mayoría, entonces se habían encaminado con esto de hacer el servicio militar porque veían una oportunidad laboral, una oportunidad en sus vidas de poder hacer una carrera corta, pero empezar a no depender de sus familias, tener ingresos prontamente. Entonces hay que analizar un poco el contexto en el que se realiza hoy día el servicio militar. Son familias la mayoría vulnerables, eso es cierto, y que buscan, de alguna manera orientan también a sus hijos a esta carrera. ¿Para qué? Porque no tienen recursos o a lo mejor ven como una medida mucho más cercana a fin de que pudieran también ser el sustento prontamente de las familias. Claro, y también ven como una alternativa real de realización profesional para largo plazo. Lo que, Jimena, lo que dice es súper relevante porque de hecho al comienzo leíamos que sí se hizo cargo la Defensoría Pública, o sea, participó también de esta reconstitución, que son los que están defendiendo en este caso a los militares que podrían o no, todavía no sabemos qué va a ocurrir si van o no a juicio. Sí, mira, Marcela, efectivamente desde ya hace varios meses la Defensoría Penal está también como un interviniente. Se hizo presente porque hay uno de los capitanes que se ha asumido ya como imputado, entonces le pidió la intervención al defensor penal, ya recurrió a ellos y por eso la Defensoría también se hace presente. La investigación de la Fiscalía hoy día está bien centrada en lo que ocurrió el día 27 de abril, ¿ya? Pero en mi trabajo como periodista del Mostrador yo he estado siguiendo una línea investigativa un poquito más amplia, ¿ya? Y desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo yo en mis artículos a propósito del conocimiento que uno tiene de la zona y de lo que significa vivir en altura. Nosotros tenemos ese ecosistema cercano y sabemos los costos que significa. No cualquier persona puede vivir en altura ni trabajar en altura. Y el que decide trabajar en altura, ya sea en las mineras o en un municipio que está en altura, tiene que someterse necesariamente a exámenes de altura. Sí. Bueno, nosotros desde el día 1 y de hecho rompiendo un poco la creencia nacional, afortunadamente vemos corresponsales aquí que vivimos en la zona, ¿no? Y este tema fue abordado desde acá y no desde allá. Planteé que había una pieza que faltaba acá y empecé a preguntar, ¿tenían los exámenes de altura los muchachos? ¿Tenía Franco? Y todos me miraban así como en Santiago, ¿de qué estoy hablando? La verdad, ¿de qué estoy hablando yo? Le digo, bueno, les cuento yo que hay un decreto que rige justamente las actividades laborales que se hacen por sobre los 3.000 metros. Y esta, aun cuando no es laboral para los conscriptos, porque es un sistema especial, no de trabajo, reciben una especie de bonificación por estar allí, pero no es considerada como una actividad laboral, no puede estar ajena porque es un tema de salud. Y ahí empezaron a todos a cruzarse de brazos, incluso los generales que empezaron a venir, en algún momento me dijeron que sí, en una conferencia después me dijeron que no, que sí, que no, y hasta que llegamos a la comisión investigadora del Parlamento que se genera en la Cámara de Diputados, donde el general
Iturriaga, va y le dice al Parlamento que estos exámenes no eran exigidos en el protocolo sanitario y que tampoco la vacunación. Y ahí es donde yo empiezo a investigar. No tenía acceso a documentos, pero estas últimas semanas, antes de la reconstitución de Senan, se contactaron parte de las defensas de los militares que están siendo acusados. Y ellos encontraron documentación muy relevante en esto, que señala que en noviembre del año pasado, la Dirección de Sanidad del Ejército, que es la autoridad máxima que ve todos los protocolos sanitarios, pidió que se cotizaran los exámenes para el regimiento, para la brigada reforzada, la brigada motorizada Huamachuco 24. Y alguien me va a decir, ¿es para el personal? No, decía expresamente para los soldados conscriptos, que tenían calculado serían unos 321 que iban a llegar. O sea, se ordena para el periodo de conscripción 2024 que se coticen y las cotizaciones se hacen. Que es justamente para el equipo, para el grupo de donde estaba Franco. Exactamente. Que al final marcharon 205. O sea, esos dineros estaban, las decisiones estaban. ¿Por qué no los tomaron? Esa es la pregunta, primero. Y segundo, la vacunación también nos llega por la misma vía la documentación. La vacunación no era un detalle. Porque en el 13 de marzo de este año se declara una alerta sanitaria, la declara el Ministerio de Salud respecto de justamente la influenza y todos los virus respiratorios. O sea, íbamos a llegar en algún momento a un pic. Y uno de los grupos de riesgos eran estos contingentes que están en las unidades militares. Entonces, el ejército recibió esa comunicación el mismo 13, el mismo 14, la Seremi de aquí, la Seremi Marta Saavedra, se comunica con las unidades y, bueno, no hay respuesta del otro lado de activar esta vacunación. La vacunación se activa después que ocurre todo esto. Todos estos muchachos que bajan enfermos, más de 40, con virus respiratorios desatados, los tuvieron que aislar porque en un principio no sabían qué virus era, tuvieron que hacerles exámenes y llegaron la mayoría a su conclusión que era influenza. Algunos se pudieron haber muerto en las condiciones que estaban. Entonces, llegamos a la conclusión que hubo al menos dos intenciones, porque así lo podemos decir, pero que están documentadas, de hacer lo correcto. Hacer exámenes a estos jóvenes que como lo que corresponde y vacunarlos tempranamente porque se iban a reunir en cuartos donde comparten muchas personas y era evidente que se podían enfermar. El punto es por qué no lo hicieron. Y porque el ejército durante todo este tiempo nos ha mantenido con una versión que no es la real. Le dijo al Parlamento, le dijo a la Cámara de Diputados que no estaban en su protocolo sanitario estas dos medidas. ¿Por qué lo dijo? ¿Y por qué no contó que desde noviembre del año pasado estaban esta solicitud y en marzo esta otra de la vacunación? Es más, yo le pediría a los parlamentarios, hay uno de nuestra zona que es el presidente de esa comisión, que es Luis Maya, yo lo llamaría a que de alguna manera reabriera esa comisión pidiéndole explicaciones al ejército de por qué no nos entregó la información que nosotros hoy tenemos a nuestro haber. Es cierto, me van a decir, mira, los militares que están siendo responsabilizados de esto se están defendiendo. Obviamente que se van a defender porque sienten que es injusto que el hilo se corte por lo más delgado, porque hacia el final estamos sacando cuentas, son entre 10 a 12 que dieron de alguna manera no de baja, sino que los llamaron a retiro. Entonces, pero se les corta su carrera y ellos dicen, bueno, está bien, puedo yo pagar por lo que me corresponde, pero hubo algo antes que debió haberse hecho. Y como hay todo un procedimiento de la institución. Exacto. Y como dijo ayer el fiscal Carrera, esta marcha, así en las condiciones que estaba, nunca se debió hacer. ¿Qué está diciendo con eso? Él debe tener más información de la que ya recogió en terreno, porque nosotros también como medio le hicimos llegar estos oficios que tenemos en nuestras manos. Entonces, sí, esta marcha, en las condiciones en que estaba el contingente, no debió haberse hecho. Al punto que, Marcela, mira, después que estalla el caso, después que van a la comisión y exponen, dicen que ahora sí en el protocolo incorporan los exámenes, lo hicieron. Y al menos 18 jóvenes fueron declarados que estaban inhábiles para poder subir a altura. O sea, ya habían corrido igual el riesgo. Es más, los oficios son súper claros. Dice, en el caso de la altura, hay que tener presente que se corre un riesgo con tener a los jóvenes sin esos exámenes. Entonces, conscientes del riesgo, ¿qué pasó? ¿Es porque eran pobres? ¿Porque eran vulnerables? ¿Porque en definitiva nadie iba a reclamar? ¿Porque vamos a jugar al desconocimiento? ¿Qué va a saber la gente de Santiago? Efectivamente, ¿qué iban a saber? Pero ¿qué también iban a saber ellos? Que había prensa vigilante y que de alguna manera nosotros desde hace mucho rato venimos consultándoles a expertos y se habían hecho los locos diciendo, incluso en general, quiero contarte que fue como súper asombroso en medio de la crisis, afuera del hospital militar, lanza algo así como, bueno, pero es que nosotros estamos al margen, algo así como que si eran seres superiores
o un estamento que no... O estos reglamentos no... Claro, estos reglamentos son de los civiles, nosotros estamos en un espacio distinto, no nos vengan a pedir esto porque los soldados no son empleados de nadie, vienen a ser voluntarios y esto al final es obligatorio, entonces un sistema que está aparte, son personas, se enferman igual que todos, ¿ya? Y estamos hablando de seres humanos en un país donde ya ocurrió una tragedia gigantesca. Lo sorprendente es eso. 2000. Lo sorprendente es eso, de que de Antuco no hayamos aprendido nada, porque es como repetir, es como un déjà vu esta situación que se produce, porque es como el mismo método, el mismo modo, ¿no? Tú les vas a preguntar y empiezan con evasivas primero, después con versiones contradictorias, después ya cuando las versiones se caen, porque te quiero contar, Marcela, que este caso cobra notoriedad después de muchos días, sí, porque hay que recordar que ese mismo día coincide con la muerte, el asesinato de los 2 carabineros que estaban allá cerca de Tirúa, qué sé yo, se produce todo ese hecho que nos conmueve a nivel nacional, y ese mismo día se produce aquí. Entonces, este hecho quedó postergado por toda la conmoción nacional que produce justamente el asesinato de 2 carabineros, ya en medio de todos los cuestionamientos que había sobre la seguridad pública. Pero ¿cuándo empieza a elevarse este caso? Es cuando la prensa desde aquí, los que estábamos aquí, vamos a hacer una especie de golpe de Estado hacia el regimiento Rancagua y nos vamos a instalar y apostar allá. Porque la apuesta del ejército era todo el rato estar a través de comunicados y videos. Entonces yo dije, esto no puede ser. O sea, hay un hecho de conmoción nacional, pública, no puede ser que nosotros seamos un mero receptáculo, esto hay que ir a preguntar. Así que me acuerdo ese día perfectamente, lo recuerdo que empezamos a juntarnos afuera y por la fuerza tuvieron que atendernos y hacer una especie de conferencia, y ahí empezó a desnudarse un poco, a caerse la versión a pedazos que estaba muy cómodamente instalando el ejército, como decir que el joven llegó vivo al CESFAM, que también nosotros en el mostrador desnudamos tempranamente gracias a un consejo municipal, y hay que agradecerle al alcalde Tito de Peutre que se atrevió a hacer un consejo municipal para transparentar los hechos, porque el ejército también en su estrategia estaba arrastrando a otra institución muy respetable, que es el Centro de Salud Familiar de Putre, una entidad civil que los recibió y todos, y los estaban de alguna manera responsabilizando que le habían entregado vivo a Franco, y eso no era cierto. Interesante, porque justo en la nota que mandó la Defensoría se habla de que en el CESFAM falleció. Claro, y ahí empieza esas ligeros datos de comunicación errada para que la gente empecemos a confundirnos también. Qué mal, porque el mismo, ayer incluso en TVN, el médico que lo atendió por primera vez habla y señala que el muchacho llegó muerto, y además no llegó ni siquiera en una ambulancia, vamos aclarando. Ni siquiera estaba la ambulancia que debe tener el ejército allí disponible para Franco. No llegó en una ambulancia, llegó en una camioneta, y prefiero guardarme en las condiciones que lo traían, porque por respeto a su familia, la verdad, nadie puede tolerar que casi que te traten como un saco de papas ya a esta altura y te lleven así. Tampoco llamaron a la ambulancia, que es de alta resolución, y hay que agradecérselo a la exalcaldesa, que en paz descanse, a Maricel Gutiérrez, que siempre luchó por una ambulancia de alta resolución. Está la ambulancia ahí, ni siquiera la pidieron, no le informaron. No había un médico del ejército tampoco que estuviera a tiempo completo, porque el médico iba de martes a jueves y la marcha se hizo un día sábado. Así es que cuando dicen que murió, no murió, allí se constató la muerte, que es distinto. Pero él llegó fallecido, no respondió a 4 tandas de reanimación que le realizaron. Incluso tratan de instalar que el médico no estaba ahí. Claro que no estaba, porque el médico está llamado. Queda un personal que está de guardia, y el médico está a 200 metros. En Putre nadie corre... no sé, tiene que cruzar como Arica, ¿no? Te vas a demorar 15 minutos en llegar de punta a punta, ¿no? Aquí fue 2 minutos, porque vive a 2 cuadras del CESFAM. Entonces no es que, porque también quisieron instalar eso, que no había un médico y por eso se murió Franco. No, Franco llegó fallecido. Esa es la verdad jurídica y también la verdad médica. Eso es. Jimena, después de estos procedimientos, la reconstitución de escena, y como tú dijiste al comienzo, tienen hasta diciembre para terminar las investigaciones y tomar una decisión. ¿Sabes exactamente la fecha? Porque tenemos que estar muy atentos de qué ocurre frente a esto. Yo creo que el fiscal está esperando algunos protocolos que lleguen. Yo creo que no va a pasar más allá del 15 de diciembre, porque después viene como un apagón, y lo sabemos, el tema de la fiesta. Justamente estaba pensando en eso, porque si de repente esto se empieza a hablar el 20 de diciembre, va a pasar. Yo creo que él sabe esos tiempos, y la verdad es que si hay algo que le podemos reconocer a Mario Carrera es su trabajo impecable. Esto de llevar investigaciones duras, no por nada lo han requerido en otras investigaciones que tienen también impacto a nivel nacional. Estar investigando a un ex fiscal o un fiscal, la verdad es complejo, ¿no? Tener que investigarlo, y
y estar disponible. Así que yo creo que esto debería resolverse de aquí al 15 de diciembre. El punto es hacia dónde va a orientar la investigación. Si va a seguir flotando en estos mandos que yo le dije que se agotan un general de división, que es el de donde dependíamos, de Iquique, o vamos a subir al otro plano, que es las personas que tuvieron conocimiento de esto, que tenían que asegurar los recursos y que están, no aquí, están en Santiago, están en el alto mando. Y allí podría pasar lo del general de Carabineros. Se da cuenta que le están hoy día, si bien él no disparó, no atacó los ojos de los jóvenes en las protestas, le están diciendo que actuó, pero por omisión, y que por eso tiene responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene el comandante en jefe del ejército y su alto mando respecto a las últimas instrucciones que se dieron y de no revelar que sí habían tomado la decisión de tener en el protocolo sanitario los exámenes y la vacunación? Es un tema que no podemos perder de vista, sin duda, Jimena. Hoy nos quedan muy pocos momentos y siempre hay muchos temas que tratar y sin duda, hoy analizar las elecciones es algo que no podemos dejar pasar. Analicémoslos, pues entonces, pues. ¿Qué te parece lo que pasó finalmente en esta elección donde por un margen no menor, finalmente Diego Paco va a ser quien asuma como nuevo gobernador? Marcela, yo aquí Erika di algunas claves, ¿no? Hice un análisis respecto de lo que era Diego Paco. Bueno, aquí primero hay que decir que nuestro colega Cristian me dijo, a ver, Jimena, ¿con qué se casa? Ya, ¿con qué se casa el día viernes antes de las elecciones? Yo le dije, bueno, le dije yo, Jorge Díaz nos dio la respuesta y me queda mirando, sí. Porque al tener un segundo plan, yo le dije, nos está diciendo que él no va a ganar, ¿ya? Eso es primero. La gente cuando lee que el candidato que va tiene como una salida alternativa, por decirlo, dice, está asegurado. Ya, esas son lecturas que hace la gente. ¿Le habrá restado votos? Yo creo que le restó, pero también hay otra cosa que estamos leyendo, estamos viendo. Hay varias hay autoridades que no se repitieron en esta pasada, ¿ya? No es solamente él. Hay un agotamiento, la gente no cree en las segundas oportunidades. Y uno ve en la red social mucho de esto, bueno, no es mi opinión, por supuesto, pero hay mucho en el pueblo, por decirlo, esto de que ya robó, que se venga otro. Eso es muy malo para un país, ¿ya? O sea, estar tolerante a la corrupción y decir que bueno que venga. Desentendernos y asumir cosas como normales que no lo están. Que no deben. Pero yo creo que le jugaron... Voy a hablar primero de lo positivo de Diego Paco. Yo creo que él apeló a ciertas cosas que están en el ethos, como diría un sociólogo, ¿no? Que están aquí en el subconsciente ya muy, muy asimiladas. Hoy día Arica no se avergüenza de tener la cultura andina, que antes estaba despreciada, era de segundo plano y el carnaval es el mejor referente, ¿no? El carnaval antes era parte de otra cosa que se llamaba la yinga, iba atrás y estaba muy desmejorado. Cuando se libera de eso, o sea, se libera el pueblo respecto del alma andina que tiene esta región, es otra, ¿ya? Es un reconocimiento. Y eso yo creo que pegó muy fuerte porque Diego Paco tiene... este es un voto transversal. Entonces, si quien dice, oiga, es que es de derecha, ¿cómo va el andino? ¿Qué sé yo? No. Si los andinos son bastante conservadores y uno mira los poblados andinos cómo votan. Sí. En Putre y en General Lagos, ¿quién siempre, qué conglomerado hace rato que gana? Y no solo en nuestra región, Colchane. Claro, Colchane. Entonces ya hay un referente. Pero él, sin perjuicio de eso, tiene un perfil distinto, además, porque tenía conexiones con distintos mundos, pero de los familiones andinos que son aquí, pues. Sí, al final baila. Así que no es que era de moda ir a bailar a Timalchaca, lleva como 20, 25 años, se rieron de él. Pero eso es lo que hace habitualmente, se vincula con equipos de fútbol, él no ha dejado de ser quien es, tampoco oculta su origen andino, se viste como ellos, habla como ellos, no ha tenido ninguna pretensión de desconocerlo. Por tanto, eso yo creo que le provocó algo a la gente. Por ejemplo, ve a Daniel Chipana, que no tiene el pensamiento de él, fue PPD por mucho tiempo, se identifica más bien con la izquierda, pero dijo yo voy a votar con él. ¿Por qué? Porque quiero que haya un gobernador, el primero indígena en el país, que sea andino, aymara, ¿ya? Hay como una reivindicación finalmente, sentir que en definitiva de ese espacio uno se puede apropiar. Eso yo creo que de alguna manera pesó en la población local para inclinarse. Y segundo, yo creo que había un desgaste con Jorge Díaz respecto de distintas cosas, ¿ya? Abusaron con el tema de las fundaciones, abusaron con el tema de las funas sobre las cajas de alimentos, yo lo dije aquí, sin argumentos de fondo. Y también hubo un abuso, Marcela, respecto del cargo. O hasta el día de hoy, los porque ahora son jefes de divisiones, la mayoría no han aparecido en sus trabajos. Eso no es correcto. Si tú eres personal de confianza, tienes que el mismo lunes que perdió tu candidato presentar tu renuncia y poner a disposición el cargo, porque ya no te pertenece. Finalmente, además, Jorge Díaz, ¿hace cuántos días que ya no está? Entonces,
Yo creo que lo correcto, lo sano para las democracias es que cuando los equipos de confianza llegan a un lugar tengan súper claro en que el día que se va el jefe uno tiene que partir. Y eso es lo correcto. Sí, porque justamente cuando no ocurre eso, después cuando asume la próxima autoridad, meten a mucha gente que son trabajadores de carrera en el saco y los terminan despidiendo, siento que no tienen ninguna responsabilidad política ni tampoco fueron personas de confianza. Exacto. Y arruinan las carreras funcionarias. Arruinan también las carreras, pero también el programa. Traen un programa a las autoridades nuevas y ese programa, porque hay una voluntad popular de ejecutarlo y tú no puedes hacer un bloque ya que impida hacerlo. Quiero decirle que hoy día se está produciendo una cosa bien especial porque hay una transición, ¿cierto? Jorge Díaz se fue, asumió la Republicana. Aprovechamos ahí de abordar el siguiente tema. ¿Sabe que le voy a contar algo? Yo fui bien crítica de la primera decisión que tomó la gobernadora por esto de rescatar a un funcionario destituido, ¿no? Que a mí me pareció un exceso, que una autoridad llegue con un pedido de afuera. Una autoridad de transición, por más encima, claro, de transición, pero en propiedad tiene el cargo. Y eso no hay que desconocerse, lo va a hacer por un mes completo la gobernadora. No es suplente ni subrogante, ella es la gobernadora. Pero que llegara con eso. Pero ¿sabe qué? Hoy día, hace poquitas horas se produjo, porque yo hablé de este caso aquí también. Le dije, ¿por qué no? También entonces rescata al informático que lo tienen hace 6 meses. Lo tenía Jorge Díaz con una suspensión media extraña en su casa, ¿ya? Y lo tenía sin trabajo finalmente, y lo tenía sumariado y casi destituido. Bueno, a esta hora, don Álvaro, que estaba a cargo de la unidad informática, fue restituido. Llegó, los trabajadores lo esperaron con una pequeña ceremonia. Están en paro todos los funcionarios públicos, sí. Recordemos, pero lo esperaron y la verdad es que gratifica eso, de que se reconozca también un señor que estaba hace muchos años. Me habla la asociación de funcionarios que era una persona con una carrera intachable y por una situación de sospecha infundada de que había intervenido en favor de un sumariado que no había registrado su huella digital por muchos meses, que era el secretario ejecutivo del CORE, que después lo despiden, finalmente le cortan su contrato. Lo habían involucrado en que él había estado en una práctica irregular de arreglar el reloj control para que en definitiva eso no se produjera. Pero sin fundamento, sin una investigación. Sin una investigación, y lo suspendieron. Estaba muy mal psicológicamente. Hoy día vuelve a su trabajo, lo que corresponde hacer, porque ¿sabe qué? Las claves, pues, están perdidas muchas en el GORE, entonces se necesitaba también apoyo informático, porque hay algunas claves que solo manejaba personal de confianza política, y eso no puede ser. Entonces, se da cuenta, yo creo que hay una cuestión de dignidad también, que uno le prestigia cuando llega un momento en que uno tiene que entregar el cargo y lo tiene que entregar bien, mirando a los ojos y dicen, mire, esto es lo republicano y no usado por el partido político, sino que es lo que corresponde hacer. O sea, lo republicano es que uno entregue el cargo y lo entregue bien. ¿Sabe qué? A propósito de republicanos, están pasando cosas en los republicanos. ¿En los de Arica? En los de Arica. Mire, la llegada de Romina Cifuentes ha provocado adentro algo de escosor en los republicanos. ¿Sabe por qué? Porque ella llegó, yo le conté con Jimena Valcarce, que no es republicana, es una pro-UDI, ya que trae su propia historia, ¿no? Y que es resistida dentro del republicano. Y sabe que al final esa decisión de rescatar a ese funcionario destituido, que es el hijo del ex seremi de Obras Públicas, no le gustó a un sector de los republicanos. ¿Sabe qué? Y el lunes llegó con 2 gendarmes. Bueno, ex gendarmes. Llegó custodiada, que son republicanos, con 2 señores que, claro, que fueron a ayudarla, pero ¿sabe qué? Duró poco. Duraron 72 horas y se mandaron a cambiar. Algo está pasando allí y no siguieron. Entonces, hay una situación ahí. Eso es lo que les pasa a los partidos cuando vienen del hastío de otros. Hay una mezcla ya de gente que viene como, ya, por aquí parece que voy, pero no hay ideología, no hay una dinámica partidista, no hay estudio, sino que vienen del aburrimiento, del hastío que les provocó estar en la UDI, en RN, y como que los recogen, ¿no? Y ahí ven como una salvación y ven que las mismas prácticas se están repitiendo. Entonces, ahí uno siente que lo que le falta es soporte ideológico y también una guía, porque pareciera ser que Romina tomó una decisión sola. Y al parecer hubo un llamado de atención de su partido cuando empieza a viralizarse esto de que había tomado la decisión de rescatar a un funcionario que estaba destituido por falta de la probidad. Republicanos que, si bien tienen harta presencia en el Consejo Regional en el que va a asumir ahora, a nivel de cargos grandes no les fue bien. No les fue bien. Y estamos todos esperando si es que, por ejemplo, porque vimos a la ex candidata Stephanie Geldres en el triunfo de Diego Paco, y ahí le preguntamos en vivo si iba a asumir algún cargo en este gobierno regional, y nos dijo
de plano que como republicanos no habían. Hasta ahora, por lo que Hasta uno ve, ahora. no. Hasta ahora, No por lo había que como uno una ve. negociación de un pacto de trabajar juntos, que es como lo que uno se imagina, que es lo que estamos muy acostumbrados desde el sector de la izquierda, de la concertación, de aquellos tiempos que ya no existe. Es que si usted mira, incluso es como llamativo porque asume Romina Cifuentes en esta transición y ya debería haber presencia de RN, ¿se da cuenta? Porque Un bloque de la derecha. Claro, un bloque ayudándole a preparar para un poco limpiar el camino y que, digo, Paco entre bien. Entendiendo que asume el mismo sector. Exacto, pero da la impresión que no. Ve que hay decisiones que se han ido tomando a nivel personal o de sensibilidades. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo una especie, como yo siempre le digo a Cristian, algo telúrico aquí, que se está moviendo demasiado el piso y que se está respondiendo a grupos, ¿ya? No se está respondiendo a ciertas filosofías que deberían estar como súper claras. Y eso yo creo que es peligroso. Es peligroso porque cuando tú respondes a grupos también eres presa de algunas situaciones como la que vimos. Por rescatar un destituido, falta la probidad, y entonces uno se podría preguntar, ¿acaso los vialinos, los mobgates van a estar de vuelta acá? A los que pidieron, no sé, pues el Tomahawk a las empresas. Estaba pensando en que me faltó incluso ver a Carla Kepes el domingo en el triunfo. Sí, pues Como nos faltó comentar, ver- Sí. Ahora tuve mucho sentido con esta de como que se están Romina Cifuentes un y poco Carla Kepes que enojando. No estuvieron, No pero estuvieron. están ahora en esta transición. Es más, Carla Kepes, que estaba nombrada como administradora, dijo que no. Después entra este señor gendarme, Marrián, creo que es el apellido, y hasta ayer era como iba a ser el administrador, pero se bajaron. Entonces algo está pasando allí y está pasando con el liderazgo que está ejerciendo Jimena Valcarce como jefa de gabinete, digámoslo. Sí. Eso es lo que yo le puedo decir que está ocurriendo. Entonces, la derecha no es compacta hoy día. O sea, No es un bloque, No que es es lo un que uno bloque. podría pensar que es porque ya estamos muy acostumbrados que el sector contrario trabaja de esa forma. le pasó lo que yo le decía, esto de cuando le pasaba a la izquierda que decían viene la derecha, entonces ya todos contra la derecha, ahora le pasó a ellos. Hay una cuestión de que el comunismo, la izquierda, y eso los logra unir, pero a la hora de trabajar juntos y de formar equipos, eso está difícil. Está difícil porque vienen las viejas prácticas, pues. Entonces los republicanos huyeron de esas viejas prácticas, pero están forzosamente siendo lanzados a eso porque si solos no pueden. O te sumas. Claro, O desapareces. Ese es el punto. Oye, Jimena, muchísimas gracias. Son las 1:01. Nos pasamos un poquito, perdón, señor director, que nos está ahí mirando. Pero es que no podía desaprovechar la oportunidad de conversar todo lo que teníamos que conversar. Quedaron muchos temas en el tintero que de seguro la próxima semana Jimena va a abordar con Cristian. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, director. Disculpa, siempre nos pasamos un poquito, pero le pido ahí su capacidad de espera. Y bueno, saludos a todos los auditores. Vamos a seguir reporteando. Vienen hartas cosas en Aquí Arica. Y felicitaciones a todos ustedes por la cobertura siempre y por ofrecer este espacio. Humildemente, muchas gracias. Hoy recuerden suscribirse porque yo siempre estoy atenta a los miércoles. Martes. Los martes, sí. perdón. ¿Verdad que hoy día no es viernes? Po? Estoy Sí, pensando perdón. que es viernes. Perdón. Martes. A los martes a las 8 de la mañana llega ahí. Inscríbase porque es gratis, suplemento. además. Sí, porque de las pocas cosas que están siendo gratis hoy día para informarse. Así que muchísimas gracias, Jimena, Muchas don Cristian gracias. Ramos, que está ahí en los controles, y a usted,